Hoy es uno de esos días para encarar la realidad sin anestesia. Si eres de los que se quiebran con la verdad, mejor apaga esto y sigue en tu burbuja de mentiras cómodas. Pero si tienes agallas para mirar detrás del muro de ilusiones y enfrentar lo que realmente hay, entonces bienvenido a Pensamiento Profundo. Te lanzo una pregunta sin rodeos. ¿Eres realmente libre de la cárcel que llamamos ilusión religiosa? Vamos a dejar de lado las mentiras piadosas y la cómoda ignorancia que nos venden como fe. La realidad, esa cosa dura y desagradable, nos la ocultan bajo capas de dogmas y cuentos para no pensar demasiado. Pero basta con una pizca de duda sistemática. Esa herramienta molesta que la mayoría prefiere evitar para que se desplomen esas falsas certezas que llamamos evidentes. En este circo moderno, donde la ciencia debería ser la reina, nos siguen colando un axioma. La vida no tiene sentido. ¿Y qué? ¿Acaso importa? Dejemos la parafernalia de dioses, espíritus y toda esa basura mística para otro día con la única arma que realmente funciona: la razón, el método científico y la lógica. Planteo esta pregunta que debería hacer retumbar tu cabeza. ¿Por qué la vida no tiene sentido? No como solemos preguntar buscando consuelo, sino invertido para que te duela la verdad. Porque todos sabemos que las guerras, el sufrimiento absurdo, la muerte sin razón no tienen sentido. Pero no es la vida la responsable, sino esa pandilla de egoístas que, envueltos en su arrogancia ciega, deciden jugar con el destino del resto del mundo. Responsabilidad. Eso es para los que no se esconden detrás de excusas o teologías baratas. Bertrand Russell lo clavó. El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas. Gandhi no se quedó atrás. Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos. Y ahí tenemos el meollo. No es un misterio de la vida, es el cáncer humano y nos toca a nosotros, sí, a ti y a mí, pararlo. Pero claro, es más fácil echar la culpa a dioses invisibles que levantar el culo y actuar. ¿Quieres argumentos irrefutables? Aquí van. La vida no es una cosa concreta, es solo una palabra vaga que los filósofos usan para marear la perdiz. Decir que la vida tiene sentido es tan absurdo como hablar del sentido del sentido. Para que la vida tuviera sentido, debería existir un emisor, un creador que le asignara un significado. Eso es un prejuicio teológico, una falacia disfrazada de pregunta filosófica. Si aceptas eso, ya estás en la trampa de los dogmas religiosos. Y aun si aceptáramos ese absurdo, ¿cómo diablos entenderíamos ese supuesto sentido? El ser humano tendría que ser simultáneamente símbolo y receptor del símbolo, un trabalenguas mental sin sentido práctico. Así que la pregunta, ¿por qué la vida no tiene sentido?, es en sí misma un sinsentido. No soy profesor de filosofía para hacer reverencias a la estupidez, como bien dijo Schopenhauer. ¿Qué es un sentido? De todas formas, un sentido es la dirección desde un punto A a un punto B en un mapa, una finalidad. Pero la vida no es una novela con un guión claro, ni un relato fantástico donde todo tiene una razón mágica. Somos nosotros quienes en nuestra miserable necesidad tejemos hilos, conexiones, tramas para engañarnos y sentir que algo importa. Nos aferramos a amores, a recuerdos, a proyectos, porque admitir que todo es absurdo duele demasiado. Y cuando la realidad te golpea con un divorcio, una guerra o un genocidio, esas tramas se deshacen y todo parece un chiste cruel. Decimos, no tiene sentido porque no queremos enfrentar el vacío que hay detrás. Pero aquí está la cruda verdad. La vida no tiene que darle sentido a lo que hacemos. La injusticia, la opresión y la miseria son culpa nuestra, no de ningún dios ni de ninguna vida. Somos nosotros los que debemos actuar porque nadie más va a hacerlo. Porque la vida tiene que tener sentido. ¿Quién decidió eso? El cristianismo con su cuento del don divino. Una mosca que nace, sufre y muere sin razón. No hay un capricho cósmico, solo caos y azar. Y la fe es el último refugio para quienes temen la realidad. La ciencia no tiene todas las respuestas, ¿cierto? Pero es lo único que no está embarrada en mitos inútiles. La verdad es que no podemos conocer el sentido último, porque no existe tal cosa en el mundo real. Lo único que podemos hacer es afrontar la contingencia y construir nuestras propias tramas, nuestras propias excusas para seguir adelante. El único sentido de la vida es su propio sinsentido. Si esperas que la vida te lo dé, estás condenado a la frustración eterna. La historia de la humanidad es una constante repetición de guerras, injusticias y egoísmo.
Somos malos porque sabemos que es el bien y aún así elegimos lo contrario. Si te esperas un mundo justo, olvídalo. La naturaleza humana es un desastre y la idea de un Dios humano, como decía Feuerbach, no es más que la humanidad idealizándose a sí misma para no verse en el espejo de la fealdad real. La vida solo tiene sentido para ti, en la medida en que tú decidas darle uno. Yo no pedí venir a este fiasco llamado existencia. Y cuando me toque irme, extrañaré a quienes valen la pena en los momentos que me hicieron sentir algo. Pero eso no es poesía ni romanticismo barato. Es la única luz en el agujero negro de la existencia. Y si crees que la vida es un don divino, que puedes vivirla con sentido universal, sigues soñando. La realidad es otra. Somos lo que nos pasa mientras vivimos. Y eso es todo. Ahora hablemos de lo que muchos prefieren evitar. La absoluta relatividad del sentido. No hay un criterio universal ni una fórmula mágica para que la vida tenga sentido para todos. Lo que para ti es un faro que ilumina tu existencia, para otro es solo ruido de fondo o una cruel broma del destino. Y no hay argumento que valga para imponer tu visión sobre la de otro. ¿Recuerdas que Dios ha muerto no es solo una frase poética? ¿Es la amarga constatación de que ya no hay un árbitro celestial que nos regale un propósito definitivo? Sin ese Dios, el mundo se queda desnudo, sin máscaras, y el hombre, a merced de su absurdo y sus circunstancias. La idea de que la vida es un don divino, es una cadena más, una imposición moral para que aceptemos sin chistar y sin sentido. Me fascina esa pretensión del cristianismo y sus derivados de que vivir es un mandato sagrado, una misión que aceptar sin cuestionar. ¡Qué ironía! Porque a la vez que predican la vida como don, crean culpas, castigos y un infierno para quien no se desafíe a ese mandato. Prefiero 1000 veces la crudeza honesta de decir, sí, esto es un despropósito y está en tus manos decidir qué hacer con ello. Y aquí llegamos al punto que pocos tienen el valor de mencionar. La única salida que da sentido a esta tragicomedia absurda es la voluntad radical de decidir sobre tu existencia, incluso hasta el extremo del suicidio. No es un capricho nihilista, sino la afirmación más brutal de libertad que puede ejercer un ser humano cuando la vida se convierte en una tortura insoportable o en un sinsentido insoportable. La capacidad de decir basta es la última expresión de sentido que uno puede forjar. Decir esto en voz alta es como poner un fósforo en un barril de pólvora moral, pero es necesario. No hay salvadores ni héroes divinos. Solo tú frente al abismo, con la responsabilidad y la carga de resignificar o terminar este teatro absurdo, pasando a la otra cara de la moneda, la que pocos quieren mirar. Nuestra naturaleza humana, esa mezcla explosiva de potencial para la bondad y una inclinación innata al desastre. Somos capaces de construir puentes, de crear belleza, de amarnos, sí, pero también de destruirlo todo conscientemente. Y lo hacemos una y otra vez, porque elegir el mal es más sencillo, más cómodo que luchar por el bien. Ese es el verdadero sinsentido de la vida, saber que podríamos hacerlo mejor y elegir no hacerlo. Eso es lo que mantiene este circo de injusticia y violencia funcionando desde que aparecimos. No hay redención cósmica, no hay plan maestro oculto, solo la cruda realidad de nuestra mediocridad moral. ¿Quieres un mundo justo? Estás de suerte. El único responsable eres tú. Pero no esperes milagros ni cambios mágicos. Mientras no rompamos con la moral del poder, con esa perversa estructura que justifica la miseria humana, el sinsentido seguirá reinando. Ahora, una confesión más personal para que no pienses que soy un monstruo desalmado. Sí, la vida puede tener sentido, pero solo si lo creas tú mismo a tu manera. No importa si es un paseo con tus perros, un libro que te atrape o las personas a las que amas. Son pequeñas chispas en la oscuridad, insignificantes para el cosmos, pero esenciales para ti. Y no es obligación, no es un mandato divino, ni una condena eterna. Es una elección, una decisión consciente de aferrarte a algo, por más frágil o ridículo que parezca. Y eso, en este caos absurdo, es un acto de rebeldía. Deja de buscar respuestas en cielos imaginarios. No hay sentido universal, ni destino predeterminado, ni justicia cósmica. Hay un mundo caótico, lleno de dolor y belleza, y una sola certeza: la responsabilidad de darle sentido recae en ti y solo en ti. Así que, querido lector, despierta de tu letargo, duda, cuestiona, siente rabia, pero sobre todo actúa, porque la vida no te debe nada y menos sentido. ¿Eso lo haces tú o no?
Deja de buscar respuestas en cielos imaginarios. No hay sentido universal, ni destino predeterminado, ni justicia cósmica. Hay un mundo caótico, lleno de dolor y belleza, y una sola certeza. La responsabilidad de darles sentido recae en ti y solo en ti. Así que, queridos amigos y amigas, despierten de su letargo. Duda, cuestiona, siente rabia, pero sobre todo actúa, porque la vida no te debe nada y menos sentido. Eso lo haces tú o no. La religión como el opio barato de las masas y la disculpa perfecta para la cobardía. No te engañes. La religión no es otra cosa que el invento más exitoso para anestesiar cerebros y encadenar voluntades. No es un refugio espiritual, sino la prisión más sofisticada que ha creado la humanidad para escapar del horror de la libertad y la responsabilidad. ¿Crees que la fe es un bálsamo que calma el dolor existencial? No, es la venda que te impide ver la jaula. Es el relato infantil que te convence de que todo tiene sentido, porque así lo quiso un ser supremo. Para que no tengas que enfrentarte a la horrible verdad. La vida es un desastre sin sentido y nadie va a salvarte. Esta ilusión te invita a sentarte, cruzar las manos y esperar un milagro, mientras otros aprovechan esa pasividad para controlar, manipular y saquear sin remordimientos. ¿Te suena a guerras santas, fanatismos ciegos, dogmas absurdos que han matado más que cualquier virus o catástrofe natural? No es casualidad que la moral religiosa esté diseñada para dominar al individuo, para que acepte su sufrimiento como parte de un plan divino y no como el resultado de estructuras humanas corruptas y despiadadas. ¡Qué conveniente! Así nadie se levanta a patear el tablero. Mientras tanto, la verdadera libertad es que implica aceptar el sinsentido, asumir la responsabilidad de la propia vida y actuar en consecuencia. Es una carga demasiado pesada para la mayoría. Mejor aferrarse a cuentos de hadas. Y aquí estás tú. Atrapado entre la ignorancia cómoda y la brutal realidad, puedes seguir eligiendo la evasión, ignorar las preguntas incómodas, esconderte en la espiritualidad light o en ese eslogan barato de todo pasa por una razón. O puedes abrir los ojos, aunque duelan, y mirar el mundo sin filtros. Porque la verdad es que no hay respuestas fáciles ni consuelos universales. Solo hay caos, azar y decisiones individuales que acumuladas pueden cambiar algo o no. Pero para eso hay que estar despierto y eso no es fácil. Es más cómodo echar la culpa a Dios, al destino, a la naturaleza humana o a cualquier otro mitológico, pero al final la responsabilidad es tuya. Y si te duele esa verdad, bienvenida sea esa rabia, porque es el primer paso para dejar de ser un espectador pasivo. ¿Qué hacer entonces? No existe un manual infalible, pero hay un comienzo. Reconocer que la vida no tiene sentido dado de fábrica, que no hay un plan maestro ni un propósito divino, que lo que importa es lo que tú decides hacer con eso. No es un mensaje para los débiles de espíritu ni para quienes prefieren vivir en la comodidad del autoengaño. Es un llamado a la valentía brutal de la lucidez, a la acción consciente en un mundo que no se va a arreglar solo. Y sí, puede que a veces te sientas solo, perdido, abrumado por la nada que parece devorarte, pero esa nada es el lienzo en blanco donde puedes pintar tu propia historia. Sin máscaras, sin mentiras, sin concesiones. La cruel broma de la vida, un sinsentido con destellos de luz. Si alguien me hubiera dicho de joven, en aquel pequeño pueblo de España, donde el fanatismo religioso se respiraba en el aire como un veneno constante, que la vida sería esta cadena interminable de absurdos, sacrificios y pérdidas, probablemente le habría respondido con una carcajada amarga y una dosis generosa de cinismo. Pero aquí estoy, años después, un exiliado de mi propio país, arrastrando las cicatrices de un pasado que nunca pedí y de un destino que nadie merece. Alejarme de España no fue una elección libre, sino un exilio impuesto por la intolerancia y la rigidez de una familia atrapada en la mentira cómoda de la fe. El fanatismo religioso que me envolvía era una jaula dorada que estrangulaba cualquier atisbo de libertad y pensamiento crítico. Romper con eso fue mi primer acto de rebeldía y mi primera bofetada al absurdo. Porque otra cosa es la religión sino la mejor manera de encadenar mentes y aplastar voluntades. Pero huir no significó escapar. Llegué a otro país, construí una nueva vida, formé una familia. Tuve hijos, ese milagro pequeño y hermoso que te da la ilusión de un sentido. Sin embargo, la cruel ironía de la existencia me arrastró a otra prisión. Mi profesión es psiquiatra. Me pasé años estudiando, sacrificando mi juventud, mi salud,
mis ilusiones para terminar atrapado en un trabajo que me exigía dar la vida por vidas que no podía salvar. Y cuando el último paciente se me escapó de las manos, cuando un infarto me obligó a jubilarme prematuramente, entendí que mi esfuerzo fue una broma macabra del destino. No bastaba con eso. La tierra que me acogió, Venezuela, se convirtió en un infierno político, destruyendo todo lo que había construido. Casa, carros, amigos, estabilidad. Me vi obligado a abandonar todo, como un náufrago que se aferra a lo que queda, buscando en otros países la utopía perdida. Y no venía solo, con 4 hijos y mi esposa cargando conmigo el peso de la incertidumbre, la pobreza y la derrota. ¿Y qué queda al final de esta tragicomedia absurda? ¿Qué sentido tiene tanto dolor, tanto sacrificio, tanta pérdida? La respuesta es brutal y sencilla. Ninguno. La vida no tiene sentido dado, ni destino, ni propósito divino. Es un caos sin orden, un sinsentido que nos aplasta sin piedad. Pero aquí viene lo que pocos se atreven a decir. Dentro de ese caos, dentro de ese sinsentido, hay destellos. Hay breves momentos de luz que, aunque insignificantes para el universo cruel e indiferente, son todo para nosotros. Mis hijos, por ejemplo, son mi rebelión contra el absurdo. Son la prueba viviente de que, aunque el mundo se caiga a pedazos, en nosotros puede brotar algo hermoso, imperfecto, pero real. Y luego está este pequeño canal, Firmeza, un espacio diminuto en el océano infinito de Internet donde puedo ser ese loco psiquiatra que disfruta escuchando, que encuentra sentido en las palabras compartidas, en las dudas que despiertan, en las mentes que se rebelan contra la mentira cómoda. Aquí he encontrado una nueva razón para seguir, un refugio donde el cinismo se mezcla con la esperanza tenue de que quizá no todo está perdido. Así que, queridos amigos, si has llegado hasta aquí, te dejo esta verdad sin adornos. La vida es una broma cruel, un disparate sin sentido que nos obliga a buscar fragmentos de luz en la oscuridad. No hay dioses que nos salven, ni destinos escritos en las estrellas, solo nosotros. Nuestra voluntad rota y nuestra capacidad de amar lo que podemos, aunque sea efímero y frágil. Y eso en este desastre llamado existencia es un acto de valentía que vale la pena. Y sí, puede que a veces te sientas solo, perdido, abrumado por la nada que parece devorarte, pero esa nada es el lienzo en blanco donde puedes pintar tu propia historia sin máscaras, sin mentiras, sin concesiones. No creas por un segundo que tú eres el único atrapado en esta absurda comedia llamada vida. No, amigo, la trampa es universal. Una sentencia que nos toca a todos desde que abrimos los ojos por primera vez hasta que los cerramos para siempre. Todos venimos a este mundo sin permiso. Nos lanzan al caos sin un manual y aquí estamos sobreviviendo a tientas en la oscuridad del sinsentido. Yo ya conté mi historia, mi exilio, mis pérdidas, mis derrotas. Pero tú, yo, cualquiera, estamos condenados a lo mismo. Nacer, vivir esta pesadilla absurda y finalmente morir. No hay escapes milagrosos ni destinos grandiosos escritos en las estrellas. Solo hay este puñado de años, este breve instante en la vastedad del tiempo y un vacío que amenaza con devorarnos si nos quedamos quietos sin luchar. Pero aquí está la clave, la única verdad que vale la pena. El sentido no viene dado. No es un regalo divino ni un privilegio reservado a unos pocos iluminados. El sentido lo construyes tú en la mugre del día a día, en esos pequeños detalles que la mayoría ignora porque son incómodos, porque no se venden en libros ni se predican en templos. No hablo de obligación, ni de deberes impuestos por la sociedad, ni de falsas esperanzas para anestesiar el miedo. Hablo de una lección personal brutal y honesta. Elegir encontrar luz en la sonrisa de un hijo, en el silencio compartido con un amigo, en un libro que te sacude el alma o en las palabras que alguien como tú se atreve a escuchar y responder. Porque al final, cuando el telón caiga y el ruido del mundo se apague, lo único que quedará de nosotros serán los recuerdos que dejamos en otros, las marcas invisibles que nuestra presencia, aunque efímera y frágil, logró imprimir en la piel y el corazón de quienes nos rodearon. Así que no te resignes a hacer una sombra más en este absurdo. No te conformes con sobrevivir esperando que un sentido mágico caiga del cielo. Despierta, mira a tu alrededor y encuentra en esa realidad imperfecta, hostil y a veces cruel las pequeñas llamas que tú mismo puedes encender. Serás solo polvo algún día, sí, pero mientras tanto, la elección es tuya. Hundirte en la nada o tallar con tus propias manos fragmentos de significado,
aunque solo sean para ti y unos pocos más. Si has llegado hasta aquí, mil gracias por aguantar y escuchar sin huir. Solo hago este tipo de vídeos 4 veces al mes. No vengo a saturar ni a regalar palmaditas en la espalda. Soy Francisco Miranda y ustedes, mis queridos amigos y amigas, son la firmeza que mantiene este pequeño canal vivo. Sin su apoyo y sus comentarios no sería más que una voz perdida flotando en el oscuro vacío que es Internet. De nuevo, gracias de corazón y no lo olviden, la duda es el primer paso hacia la sabiduría. El segundo paso, bueno, tal vez podamos descubrirlo juntos. Los espero en los comentarios. Hasta el próximo.